Hola, Hola, ¿cómo estás, Karen? súper bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, todo bien, todo bien. Pues mucho gusto, qué bueno que te pases por el canal y que Sí, aceptes. gracias. A ver, que entre Héctor. ¿Sí se unió o no? Aún no se ha podido. Pero va de nuevo. Ahí estamos. Héctor, Hola, hola. ¿estás, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Bien, bien, aquí, mira. Bien. Saliendo del tráfico. Sí, 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 a mí me tocó, parte ando corriendo, pero pues bueno, sí llegamos No, más o pues, menos, más o menos. ahí va, ahí va. De todos modos queda grabado y pues agradecerles a los dos que tomen la invitación para este tema sobre el feminismo, que no va a ser algo en específico sobre el feminismo, sino va a ser un poco abierto. También comentarle al público que lo va a ver después. Pues vamos a tocar, somos tres personas de diferentes ámbitos. Vamos a tocar un tema que es delicado porque es un tema bueno, lo que está investigando, porque me considero una persona ignorante en el tema, pero estoy investigando, o por lo menos lo que leí, llevan 4 olas, el feminismo lleva 4 olas, y pues está cambiando y está mutando con la sociedad. Entonces, varios de los argumentos dados ahorita o opiniones pueden envejecer mal y pueden estar sonando mal, también por la parte de que podemos estar ignorando varios temas o varias cosas sobre esto, pero tratamos de que lo que hablemos pues tenga un poco de sustancia, y también es bienvenida la crítica razonada y pues no de hígado, no desde la molestia. Es un espacio de reflexión personal y las tres personas aquí involucradas pues estamos tratando de hacer lo mejor posible para que la información que salga de nosotros sea buena, pero aclarar que no es un tema de academia rigurosa, ni siquiera es de academia, vaya, y no buscamos tener la razón sobre los temas aquí dados. Pues ya con eso, pues me gustaría que se presenten. No me gusta a mí como de hacerle una presentación a las personas porque siento que a veces yo me quedo muy corto. Entonces me gustaría que se presente cada quien. Héctor ya tuvo la oportunidad de estar por acá, ya tuve la oportunidad también de que viniera, pero me gustaría si se gustan presentar de nuevo y platicarnos quiénes son, qué es lo que hacen, cómo están. Sí, claro. Pues mira, yo soy Karen, estudio en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, creación literaria. Este, pues soy escritora en proceso, ¿Ok? todavía no termino la licenciatura. Me estoy como abocando más a lo que es poesía. Entonces, pues ahí la llevamos. Claro, claro. Muy interesante carrera y digo, para ser escritor pues también hay que tener esa pasión, ¿no? Sí, sí, justo, de hecho, pues hay gente que no sabe que es escritor hasta que le explican, ¿no? O sea, Claro, tú desde morrillo estás como escribiendo cosas y dices, ¿qué será esto, no? Pero en realidad, ya cuando estás en la licenciatura dices, pues yo escribía esto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que desde chiquilla, pues, escribía poemas, pero no sabía que realmente era un poema, ¿no? O sea que pues entré a la licenciatura y lo que yo hago es verso libre, entonces ok, pues sí me gusta como mucho esto de escribir y sí es una licenciatura muy interesante, está muy padre. Este, También pues tenemos otras áreas como el cuento, la novela, pero a mi gusto pues me gusta más la poesía. claro, claro. Sí, pues son carreras, profesiones, vocaciones que, que tienen que salir también de una chispa. Pues no todos tenemos esa creatividad o esa pasión para poder transmitir sentimientos.
o por lo menos lo considero uno de los actos más, pues, más nobles, lo que es arte, de alguna manera, Sí, o de todas justo. maneras. De hecho, lo que dices es como interesante porque también, pues, en tiempo pasado, las escritoras, pues, no eran como muy tomadas en cuenta. Entonces, también este tema del feminismo, que vamos a tocar ahorita, es como parte de lo que vemos en la carrera de creación literaria. Incluso tenemos una clase que se llama la narrativa escrita por mujeres, entonces pues mm, da como a conocer a estas escritoras que se quedaron, ¿no? En el olvido, pero que ahorita las retomamos, ¿no? Entonces, está Claro. muy buena la carrera, la verdad. Pero Sí, bueno, alguna vez leía una frase o una oración, creo que es de Virginia Woolf, tal vez me equivoco, que decía que varios poemas anónimos que han estado en la historia tal vez eran de mujeres, porque en su tiempo a lo mejor no les dejaban poner su nombre y las mujeres dejaron cosas importantes en la historia, sí, permitirles nombrar su arte, pues sí, vaya, se quedaron como anónimos, ¿no? sí, claro. Sí, 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 de hecho es lo que hacemos, o sea, justamente la carrera fue fundada por varias profesoras y muchas profesoras retoman a autoras, prefieren eh, darle como esta vista a las autoras o sea, sabemos que hay grandes cánones, pero como hombres, pero quieren como también hacer visible a la mujer que en sus tiempos le costó, ¿no? Y pues incluso hubo plagios y todo esto, entonces pues hacerlo ver, ¿no? Que también detrás de esos grandes cánones también hubo mujeres, ¿no? Claro, claro, muy importante, sí. Sí, pues precisamente de eso vamos a hablar. Igual, Héctor, no sé si gustas presentarte y en esta ocasión no traje preguntas como tal, pero pues igual después de las presentaciones comenzar con el tema que ustedes hayan preparado, que ustedes quisieran tomar en cuenta. Bueno, pues igual, primero agradecerte nuevamente la invitación, ¿no? Estamos acá. Como bien decías, es como un tema interesante. No sé, como presentación un poco como, pues me dedico al ejercicio del psicoanálisis, lo practico, hago clínica, casi todo el tiempo estoy metido en esto, en estudio, este tipo de cosas es algo que me apasiona mucho. Pero es muy interesante que incluso cuando haces la invitación, puedo decirte que el tema incluso con nosotros es algo de repente complejo y poco abordaje sobre eso y algo que precisamente supongo que con esto tal vez podemos ir empezando. Eh, es más como manera de testimonio, incluso, ¿no? Decirlo. Eh, con Karen he platicado, hemos tenido algunas charlas, precisamente fue como pudimos dar cuenta de estas situaciones y ella me empezó a enseñar como algunas situaciones que están en mi discurso y que yo no daba ni siquiera cuenta de ello. Eh, pusiste tú algunas preguntas de qué pasaba con el feminismo, ¿no? Volvemos a reiterar, no pretendemos hacer nada académico, seguramente hay gente que está más versada en esto, pero cuando hicimos como este diálogo con Karen era precisamente de, pues creo que sería interesante mostrarle a la gente cómo es que, pues sí, alguien que se consigue como hombre, para ponerlo dentro de un contexto, puede empezar a dar cuenta de que el discurso que está, pues sí está muy cargado sobre un lugar y precisamente lo que quiero es como exponerlo, ¿no? Porque a mí se me hace importante presentarlo. Um, pues es que, bueno, creo que es algo muy sencillo. Todos tenemos madres, tías, hijas, y entonces esa parte es algo que en lo particular a mí sí me preocupa, precisamente, como casi como al grado de estas ideas, no sé si a ustedes les ha llegado,
de que algún día se va a acabar el agua, y dices, bueno, ¿y qué futuro voy a dejar con esto, no? Bueno, me parece que yo lo tomo como casi en ese mismo sentido, ¿no? ¿Qué futuro voy a dejar si eh, no hago al menos algún comentario sobre esta situación, no esperando que algo más aparezca? Claro, claro. Sí, pues ese es el tema de... Digo, yo he tenido pláticas sobre esto, sobre el feminismo, pero realmente, como lo mencionaba al inicio, es un tema que ignoro. De repente, creo que se hacen, como todos temas que hay violencia, porque creo que hay mucha violencia dentro de estos temas, en el tema de que el mismo hombre o también hay, si está bien mencionarlo, hay mujeres que también viven el machismo sin darse cuenta, en donde están jugando el papel, que no se están dando cuenta de este tema de la sororidad. Y es un tema en el que a veces repelo o trato de no mencionarlo porque no sabes con qué sentimientos te vas a encontrar si lo que estás diciendo es correcto o si lo que estás diciendo no es correcto. Pero sí, mencionas que también creo que el feminismo ayuda al masculino, ¿no? Al hombre. No siempre solo se trata de la mujer, es un tema en el que también están viendo nuevas masculinidades, en donde están tratando de reformar al hombre de alguna manera. Pero son temas que ignoro. En este caso, me parece que pues la primera hora, en la primera minuta, me mencionabas, Karen, que sobre el documental que estuvimos viendo querías abordar algo sobre eso. Me Sí, gustaría... sí, pues de hecho es que, mira, a lo largo de la historia, pues la cuestión esta del feminismo ha ido cambiando, ¿no? O sea, sabemos que esto empezó porque lo que hacían era, lo que querían las mujeres era tener los mismos derechos que los hombres, ¿no? En la cuestión política, ¿no? Querían votar, querían poder tener un cargo político, ¿no? Todo esto empezó pues con el movimiento de las sufragistas. Entonces, Claro, el, sí, sí. el documental que justamente vimos fue de las sufragistas aquí en México. Este, eh, cómo, cómo es que eh, dicen que sí, que la mujer ya tiene derecho y que todo esto, pero vemos que en el documental, pues la persona que es la protagonista violaron sus derechos. O sea, desde el momento en que ella se da para poderse postular a una candidatura, y sus votos son anulados, entonces dices, bueno, sí está el derecho, pero no está. Entonces, Ah, ahí si me permiten, ahí hay algo precisamente y tal vez esta sería la dinámica. De verdad, como algo, creo que ya les he comentado, también doy clases en alguna universidad y algo que sí les intento comentar a los chicos es precisamente esto y más a los hombres, ¿no? Empiezo con esta frase y lo voy a poner así para que generara un poco de escándalo, pero precisamente más que escándalo, una reflexión. El mundo está hecho para nosotros, ¿no? Pero eso que le llamamos derechos o a eso que les llamamos privilegios, creo que hay no es un meme, es una pequeña cosa que vi. Si existe una cosa que es un derecho para mí, pero ese derecho no es para todos, entonces es un privilegio. Y eso es lo que tenemos. Curiosamente, lo que no alcanzamos a notar y que gracias a lo que queremos empezar a mostrar es esto, gracias a las pláticas que yo tengo con Karen, me doy cuenta de que eso realmente no es un privilegio. ¿Cómo lo veo? Lo pongo como a manera de, son migajas que precisamente se proporcionan, ¿sí? Y esas migajas les ponen privilegios y literalmente el hombre se lo come completamente, completamente. Y a razón de eso cree que tiene como, sí, ciertos privilegios. ¿Por qué intervine acá? Esto que dice Karen es súper interesante porque de verdad, incluso te lo pondré a ti, Carlos. O sea, imagínate cómo está la dimensión. Vimos ese documental y es impresionante porque dice que bajo los usos y costumbres que existen
en ciertos lugares, y creo que incluso o sea, en México estamos así, porque ese documental es de acá, propone que, bueno, es que me impresionaba las respuestas que le daban a Eufrosina. Es que, híjole, ¿qué crees? Es que en la Constitución no aparece la mujer. O sea, literalmente no aparece esa palabra. Y como no aparece esa palabra, pues no, entonces tú dices, a ver. Y algo que me encantaba de ella precisamente era sobre esto, ¿no? ¿Cómo es posible? Me encantó esta parte donde ella decía, bueno, dice que somos libres y que tenemos derechos, y a la hora del ejercicio, ¿dónde está? Justo. Y si nos ponemos a pensar, es como, no sé, que yo vaya a un Oxxo, y lo pongo de esta manera porque realmente me parece eh, primordial presentarlo. Yo voy a un Oxxo, pero a mí no me dejan entrar. O sea, imagínense todos los hombres que estén por acá revisando, imagínense que no podemos entrar simplemente porque somos hombres. Dijeron, ah, bueno, no, no, sí, tú no puedes, ¿no? Creo que un tema que tocábamos un poco acá también, estos lugares, ¿no? Que parecen un privilegio para las mujeres, que de repente, Karen y yo comentábamos que había como cierto escándalo, ¿no? Y de repente hay algunos hombres que se... ¿Por qué? No te escuchas. Se cortó. Se cortó el audio, Héctor. El documental, pregunta aquí Ángela López, ¿cómo se llama el documental? ¿Recuerdas cuál es el nombre, Karen, del Sí, documental? se llama Las sufragistas, justamente se llama así, y es de Ana Cruz. Ana Entonces, Cruz. hay un documental y está la película, el documental ahora sobre la película, pero si ven el documental también te pasan prácticamente toda la película, entonces al final hay como un pequeño análisis de la película y está muy interesante porque justamente me pone a pensar que hoy en día se piensa que lo que estamos queriendo hacer con el feminismo es atacar al hombre o contra el hombre, y en realidad no, estamos contra un sistema patriarcal. O sea, estamos tratando de quitar esto, ¿no? No estamos contra el hombre, ni estamos contra las mujeres, ni contra nadie, estamos tratando más bien de acabar con un sistema patriarcal, ¿no? Entonces me recuerda como a una frase, ¿no? Que decía, el feminismo cuestiona el orden establecido, y el orden establecido está muy establecido, pero para quien lo establece, es decir, para quienes se benefician de él, ¿no? Entonces, el, eh, el sistema está hecho por hombres, o sea, eso es a lo que llegábamos, ¿no? Que el sistema está estructurado por hombres y se viene desde hace tiempo, ¿no? Y me recuerda la frase de Simón de Beauvoir que decía, una no nace mujer, le enseñan a ser mujer, ¿no? Entonces, te enseñaban que tú como mujer tienes que estar en la casa, tienes que cuidar a los niños, tú tienes que procrear vida, ¿no? Ah, No tenías no tenías como la opción de elegir, ¿no? Entonces, y lo que yo platicaba con Héctor es que esas ideas actualmente todavía las cargamos, o sea, ya están tan naturalizadas que como mujer uno dice, ah, pues sí, me puedo quedar en la casa, porque ese es el deber, ¿no? Y en realidad no, o sea, en realidad esa es una idea, esa es una idea que nos vienen contando desde atrás, que así debería de ser la mujer y en realidad no, o sea, entonces yo cuestionaba esto porque decía, sí es cierto, o sea, quizá ahorita, no lo sé, pero yo pienso mucho como en mis abuelitas, ¿no? Mis abuelitas así eran, o sea, era así como, se quedaban en la casa, las veías lavando, llegaba el marido a las 12 1 de la mañana y se paraban a atenderlo, y ellas se levantaban a pedir de comer, y eran las últimas en sentarse a comer, ¿no? Y tú decías, ¿por qué, no? O sea, y como mujer tú lo veías y decías, ah, pues es normal, ¿no?
Y te lo digo porque yo actualmente también lo hago, ¿no? O sea, tengo un hermano que de pronto es así como que, pues vamos a servirle de comer, ¿no? Pero ¿por qué es tan naturalizado eso? ¿Y por qué no se para él y me sirve a mí, ¿no? Ujú. ¿No? Claro. Sí. De hecho, acá algo que ya se oye, supongo. Sí, Sí, ya, te escuchamos. Algo que quiero aportar precisamente en esto, tú, Carlos, en uno de tus programas invitaste a una chica que creo que era de Colombia que hacía estudios precisamente sobre la historia de la mujer. Y Sí, algo que está diciendo acá Karen, súper interesante, que también es como para que lo vayamos razonando, ella lo ponía incluso como pregunta, o sea, tiempos anteriores eran peores, ¿no? Y me sorprendió, yo me aventé esta entrevista que hiciste con ella, se me hizo genial, porque quiero empezar precisamente con esto. Yo recuerdo, tengo muy claro en la primaria cómo me enseñan a mí que el hombre de las cavernas se acostumbraba a que el hombre saliera a a cazar y la mujer se quedara en esta cueva, en esta casa prehistórica. Y ella usaba un ejemplo, ¿no? Con una escoba muy rudimentaria haciendo los quehaceres. Esto mismo que está planteando Karen, ¿no? Pero realmente se demostró que no. O sea, hay evidencia de que eso no pasaba. O sea, se encontraron muchos esqueletos de mujeres con instrumentos para cazar, con instrumentos para también sembrar. O sea, eso es algo que precisamente como le está poniendo Karen es en qué momento se empieza a modificar esto. Porque en realidad algo que sí ha aparecido o que nos va a ir como apareciendo es esto que ella marca, estas reglas que aparecen como unas reglas naturales, lo podemos usar hoy. El concepto es, se está naturalizando cosas que no pueden pasarse por alto. Luciano Lutero, un psicoanalista argentino, de repente lo cito, él dice, a veces lo más ominoso, a veces lo más tremendo, lo grotesco, está en estas cosas sutiles. Y me parece que estamos metidos precisamente sobre eso. Y lo que pasa es que no alcanzamos a notarlo. Esto que comenta Karen es precisamente, ¿no? De verdad, estaría interesantísimo que los que están como por acá se pusieran a reflexionar y en realidad cuántos hombres en sus hogares se paran a hacer este movimiento de verdad tan sencillo, ¿no? De, ok, ya llegaste cansada, yo me paro para hacer, o sea, aunque yo también esté cansado, aunque también esté descansando en el formato que quieran, ¿cuántos hombres realmente hacen ese acto? La pregunta, ¿tendría que ser normal que solamente la mujer haga eso? Y ahí es donde empieza a haber cuestionamientos muy importantes y pertinentes para esto que estamos pensando. sí, justo es que es lo que te comentaba, o sea, estas ideas no es que una las traiga, o sea, es que desde que lo ves desde pequeña, pues para eso soy, ¿no? O sea, para eso está la mujer, ¿no? Y lo ves desde lo más simple que son, por ejemplo, los juguetes. Yo recuerdo que de pequeña me regalaban muñecas, me regalaban trastecitos, me regalaban no sé, toda esta cuestión que implicaba cosas del hogar, ¿no? Cuando yo quería un carrito, ¿no? O sea, yo quería un claro. carro, yo quería una bicicleta, ¿no? Entonces, desde ahí ya te van como proyectando eso, ¿no? Sabes que tú tienes que ser esto y ya, y tú dices, bueno, sí, eso soy, ¿no? Y justamente lo que yo le contaba a Héctor es que no somos así, o sea, no somos parte de ustedes, o sea, nosotras somos nosotras y tenemos como esa oportunidad de decidir y ahorita el feminismo está mal visto porque es como te comento, no es que estemos contra el hombre, más bien estamos contra un sistema que nos hace creer lo que queremos, lo que ellos quieren que queramos ser, ¿no? Y no es cierto, eso no es cierto. Entonces, también pues comentábamos un poco sobre la cuestión del lenguaje, ¿no? Hablábamos un poco sobre
sobre todos estos singulares de, todos estos plurales, ¿no? De todos, niños, ¿no? Pero cuando uno dice niños, pues ¿dónde está visibilizada la mujer, ¿no? Entonces, porque uno dice niños, pero pues piensas en niños, ¿no? O sea, quizás sí pienses en niñas, pero bueno, ¿dónde está la palabra niñas, ¿no? Entonces, es todo es todo un conjunto de cosas que, que como mujer a lo mejor ahorita ya se empieza a notar, y creo que este movimiento ha ido cambiando, sí ha ido cambiando porque se empezó como lo que te decía, ¿no? De exigir un derecho a un voto y poder ejercer cargos políticos, pero ahora ya no, ahora ya hay muchas vertientes para dónde llevar el feminismo, ¿no? Lo que se malpiensa es esto, ¿no? Que, que estamos contra el hombre, y en realidad no, creo que todos debemos de trabajar como en conjunto para ir erradicando esas ideas que nos han venido cargando, ¿no? O sea, que nos han dicho, así tienes que ser, y tu labor en la sociedad es esto, ¿no? Y no, o sea, creo que, creo que, creo que por eso le tiran mucho hate a las feministas, ¿no? Porque dicen, no, es que, pues, ustedes están contra el hombre y no. Comentábamos la otra vez un poco sobre los lugares, ¿no? De los asientos exclusivos para mujeres, ¿no? Y recuerdo una cuestión en clase que un chavo empezó a decir, bueno, pero yo también vengo cansado, ¿no? ¿Por qué tiene que haber exclusividad con la mujer, ¿no? Y creo que no es exclusividad, más bien creo que lo que se pretende hacer es que ese lugar no está ahí nada más porque sí, es porque la mujer se siente como con miedo a estar en medio de los hombres, en medio de quién sabe qué patán se te vaya a acercar y te vaya a meter mano o algo. Entonces, o sea, el lugar no es un lugar en sí, es por qué lo hicieron, ¿no? O sea, porque tratan de evitar que la mujer no tenga, pues, sí, pues miedo, ¿no? O sea, tú sales, una como mujer sale y sale con miedo, ¿no? O sea, lo que es, ¿no? O sea, yo salgo del trabajo luego a las 10 de la noche y pues sí vengo pensando, voy a llegar a mi casa, este, y todo el tiempo mandando mensajes, ¿no? Y no creo que sea una cuestión solamente de mujer, ¿no? Pero, creo que todos estamos expuestos, sí, creo que sí, pero creo que como mujer eres más vulnerable, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a intentar como retomar estas ideas porque es precisamente algo puntual, ¿no? Intentando retomar un poco desde donde arranca Karen. Sí, esto de los juguetes creo que marca, ¿no? Afortunadamente, creo que empieza a haber como algunos movimientos. Uno de mis hijos quería una estufa, literal como esta cocina, ¿no? Pero sí había como un formato, ¿no? Para esto. Eh, y, y, y me quedo con este, este último momento. De verdad yo les pediría como a los hombres, que es algo que les digo a mi clase, ¿no? Imagínense esto que está diciendo Karen, porque de verdad es algo que no dimensionamos. Ese es el tema. Lo que quiero decir es que no pueden darse cuenta, y eso es como lo curioso. Imagínense que yo solo por salir a la calle, y porque me gusta tener la barba, ¿no? Pero como suele pasar de repente acá, mal lugar, mal momento, y me encuentro al violador de las barras, literalmente, así. Va a sonar a chistoso o a lo que suene. Y con eso se acabó. Ustedes dirán, bueno, qué ejemplo tan absurdo. Si lo piensan un poco, oye, pero es que esto es algo que me gusta, esto es algo que me gusta tener. ¿Por qué tendría que modificarlo? ¿Por qué tendría que quitármelo? ¿O por qué tendría que, o sea, por qué no puedo andar como yo quiero? ¿Por qué no podría hacerlo así? Y si se ponen a pensar un poquito de, caramba, esto que está diciendo Karen es precisamente eso mismo. En realidad, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Esto que ella dice de, yo no sé si voy a llegar de verdad en el hombre, y estoy casi seguro que no hay una dimensión de eso.
sea, para los hombres no es algo que nos preguntemos. Nosotros damos por hecho, literal, lo damos sentado, es casi una garantía. Nosotros no nos preguntamos esas cosas. Y eso es lo que queremos ir como precisamente usando las palabras, que eso se vaya visibilizando. Esa es la construcción en la que estamos montados. Preguntas tan comunes como esas, ¿no? Que de repente son como, o bueno, nunca me había detenido a pensar. O por ejemplo, algo mejor, yo ando con gorro, el mismo ejemplo, me encuentro a alguien que tiene una fijación con los gorros y ching, soy la víctima de ese solamente por usar gorro. Y eso se aplica a lo que escuchamos todo el tiempo. O sea, estas de repente, estos temas donde no, pues es que iba muy provocadora o llevaba muy poca ropa o cosas así, dices, bueno, oye, cálmate. Entonces, pues entonces sí, sabes que quítate la barba porque pues no, o sea, no lo puedes llevar porque si no vas a tener problemas. Oye, pero me gusta el gorro. No, tampoco, no te lleves el gorro. ¿Qué tal que tienes bronca? Y eso es lo que no se alcanza a dimensionar. No alcanzamos a dimensionar sobre cómo es que estamos articulados precisamente. Y sería como en precisamente ver sobre lo que estamos montados, ¿no? Sí, pues justamente ayer escuchaba en la radio eso. Eh, Están charlando, creo que son 4 locutores, 2 hombres, 2 mujeres o más personas, no recuerdo, pero están hablando de este caso en donde una mujer y un hombre se preguntan que si tú ves una mujer vestida, entre comillas, de manera provocativa, porque ahora sí que depende de cada quien lo que tome como provocativo, ¿no? Antes enseñar el tobillo era bastante provocativo y ahora creo que es algo que pues, tú tienes tu derecho. Entonces, le dice, entonces si tú ves a alguien con falda, la tienes que acosar o le tienes que gritar o qué onda. Y la cambian hacia el hombre. Y si ves un hombre que se ve muy bien con esos pantalones o algo y están charlando, una plática entre amigos y dicen, pues mira, como mujer a lo mejor sí lo piensas, pero no lo estás acosando y no lo vas a tocar, a lo mejor dices, ok, se ve bien. Como hombre a lo mejor también lo dices, lo piensas, pero es diferente llevar este acto en el que crees que tienes este poder, porque menciona la muchacha, dice, mi mamá es una persona que se viste pues de manera muy conservadora, ¿no? De manera, ella dice tapada, con falda hasta abajo, y si aún así le meten mano. Entonces, ¿es la ropa o es la educación? Porque ahí entra otro tema. Creo que ya es un tema más de educación, en donde estás buscando un pretexto como para faltarle al otro. Pero sí, son temas, voy a mencionar en esta plática mucho, a lo mejor mucho la falsa equivalencia. Utilizamos mucho la falsa equivalencia como para justificar actos que están detrás, que son de conciencia y educación y de valores. Que no tiene que ver si eres hombre, mujer o los géneros ahora, no tiene que ver, creo que estamos hablando de personas y de humanos. No sé si, y a lo mejor va a ser a veces trato de ser un poco burdo para que se genere como un poco de polémica, pero no sé si entre los perros entienden que tienen razas o simplemente se están hablando y están protegiendo la manada y dicen, ok, este perro a lo mejor vamos a ver que es un chihuahua, es un poco más pequeño, lo voy a defender del pastor alemán. Y vaya, sé que es otro sistema totalmente de los animales, pero no creo que los animales estén entendiendo que ese perro es de otra raza y no lo quiero y por esto y por lo otro. Es un tema totalmente diferente, soy consciente porque precisamente esta palabra es la que nos hace diferente un poco de los animales, la conciencia. Pero sí, creo que esos espacios funcionan para cristalizar lo que está pasando, la falta de educación. Sí, justo, o sea, el espacio está como para evitar que estas situaciones pasen. Pero entonces te preguntas, ¿por qué tendrías que tener un espacio exclusivo, ¿no? Si hubiera educación, ¿no? Si hubiera una crianza, como tú lo dices, ¿no? Bien, donde se respete a cualquier persona, porque más que ser mujeres somos personas, ¿no? Y si yo le enseño a mis hijas a respetar a cada persona, pues yo creo que eh, sea hombre, sea mujer, incluso hasta los mismos animales, o sea, digo, son seres vivos igual. Entonces, si todos enseñáramos a nuestros hijos a que
no debes de diferenciar entre hombre, mujer o lo que sea, tienes que respetar. No debería, entonces estos espacios ya no existirían, ¿me entiendes? Estos espacios ya no Claro. tendrían por qué existir. Entonces, justamente es eso, o sea, eh, pero aquí también se viene otro factor, ¿no? Que pues hay como un machismo también todavía, o sea, que todavía resuena por ahí entre, de hecho México es de los países todavía más machistas que hay. Entonces, bien o mal, ese discurso se lo pasas a los hijos, ¿no? Entonces, pues sí, desde el momento en casa ven que el papá llega y no ayuda a la mamá y todo esto, pues, ¿qué generas, no? Eh, Creo que venimos a lo mismo, ¿no? O sea, son costumbres que se siguen cargando, que lo proyectan a los niños y que si no se puede erradicar desde la casa, pues esto no va a ir cambiando. Y los espacios no son de exclusividad, o sea, son como este, para que la mujer se sienta más segura dentro de un lugar. Entonces, Aquí, por ejemplo, me parece muy pertinente, igual como para que aparezca algo más, ¿no? De verdad sé que el hombre de repente no concibe estas cosas en realidad porque dentro de nuestra construcción como que no está ese discurso. ¿A qué me refiero? Esto que decían al inicio, ¿no? De, o sea, ¿qué mujer se acerca a un hombre y literal le agarra la nalga? Eso no me ha tocado ni verlo. La pregunta aquí sería fundamental. ¿Qué sucede en esta sociedad que aquel que se siente hombre o se cree hombre o esta cuestión del hombre cree que tiene el derecho? Pues escuchen cómo lo digo. Cree que tiene el derecho de que si ve y algo que le gusta, solamente por el hecho de estar en ese lugar, puede hacerlo. Vean qué crítico. Esto literal es casi como hurto, literalmente. Ah, ¿qué crees? Lo vi mal acomodado, frase que usamos acá en México, está mal acomodado, me lo llevo. Bueno, y eso es algo que creo de lo que todo el mundo estamos ya un poco también cansados. Pero precisamente tiene que ver con esto. Hay una sí, justo, pequeña relación. Adelante. sí, justo, yo alguna vez platicaba, ¿no? Yo nunca he escuchado un hombre que diga, ay, iba caminando y me vieron con miradas lascivas, ¿no? O sea, creo que yo, al menos yo, nunca los he escuchado, ¿no? En cambio, sí he escuchado amigas que llegan, incluso tengo una compañera en el trabajo que alguna vez me dijo, llegó llorando y que dijo que sintió, ¿no? Que esa mirada que le echaron y que pues sí, es que como mujer lo sientes, o sea, no es como una mirada de tu novio, o sea, es como una mirada que de verdad, o sea, sientes la incomodidad de que no sé, o sea, son miradas así muy que uno que uno lo incomodan y sí llega a un punto hasta de frustrarte porque, eh, por ejemplo, yo ya no salgo con faldas, o sea, porque digo, bueno, o sea, sí siento como esas miradas que, que no me gustan, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que evitar vestirme como yo quiero? Solamente para, pues, como dice Héctor, ¿no? No provocar esas miradas, ¿no? Pero ¿por qué provoco? O sea, más bien creo que aquí la cuestión no es mía, ¿no? Creo que la cuestión es de aquellos que lo hacen, ¿no? Entonces, mm, sí, o sea, Acá viene, perdón, acá viene un ejemplo, es que de verdad es precisamente mostrarlo. En la universidad en donde estoy hay una argentina y ella lo comenta y de verdad este ejemplo queda muy bien en este sentido. Ella dice, bueno, cuando es verano, algo que se acostumbra o es como un hábito, que con el solazo que hace, las mujeres o en general, solo o sea, hombres y mujeres, quien guste, va a la plaza, va en bikini y se asolea, ¿va? Estamos hablando de Argentina. Okay. Yo les pregunto a mis alumnos y también acá dejo esto mismo. ¿Cuándo creen que vamos a ver algo así? Lo voy a poner en contexto para que se dimensione. Cuando haga mucho sol,
¿creen que en el centro histórico vamos a ver cómo hombres y mujeres se están asoleando? Jamás, creo yo. Y literalmente, ¿qué cambia aquí o allá en ese sentido? ¿Cuál es el punto que tiene que ver en esto? O sea, son cuerpos, son personas, y aquí también voy a hacer como el comentario un poco como alusión de lo que dice Karen, ¿no? Por suerte o no, he tenido esa sensación de las miradas, y sí es muy, muy incómodo, tal vez por esta facha que traigo, les he de causar no sé qué a ciertas personas, y sí sientes esa mirada que está como de no se vaya a acercar o no tengo ni idea de qué estén pensando, pero tienes esa sensación, o sea, esta sensación de la que se refiere para que tal vez un hombre alcance como a pellizcarla un poco, sería tal vez como cuando otro cuate se te queda viendo y tú sientes cómo se te queda viendo y volteas a ver y te está viendo y entonces volteas a ver y así como de, ¿qué onda, no? Y a pesar de que te das cuenta, o sea, tú haces como lo posible para, oye, ya te vi que me estás viendo, el otro no se inmuta, pues hay un momento en donde dices, bueno, ¿qué onda? No, puede haber un montón de reacciones, pero en lo que ellas aparece es, pues sí, precisamente el temor. La pregunta es, ¿por qué tendría que ser así? La pregunta es que esa es la que tendríamos que generarnos. Para, bueno, aquí hablan de traumas de la niñez, cuando quieras hablamos de traumas de la niñez, eso se puede arreglar totalmente, pero me parece que cuando eso sucede, estamos hablando de contextos totalmente diferentes, Marius. Una cosa es creer, no sé hasta dónde tengas esta formación, Freud habla sobre la niñez, habla sobre texto de le pegan a un niño, y en ningún momento habla sobre una incomodidad y un trauma, porque no sé cómo le estás entendiendo. Y precisamente ese tipo de cosas son las que hay que darle un espacio. No sé hasta dónde se está versando esto, pero es precisamente, este es un gran ejemplo. Pensar que todo viene desde allá, no lo sé, pero es una gran pregunta que tenemos que hacernos de ¿por qué estamos así? Y si seguimos sosteniendo ese lugar precisamente, que es lo que a mí ya me apareció, es un lugar insostenible. Lo voy a poner en un ejemplo para que todo el mundo lo vuelva a entender, y igual para que Karen haga este tipo de cosas. Es como en instituciones públicas de salud, ¿no? Creo que todos sabemos cómo funcionan de repente, hay buenos, malos servicios, y creo que todos estamos de repente con cierto estigma de esto. Si queremos cambiar eso, precisamente tiene que ver con esa manera de observarlo. Y he escuchado a mucha gente que dice, es que ya me cansé de eso. Sí, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos hacer esto? Y precisamente algo que ustedes ya marcaban, me parece muy pertinente, es la educación. Algo que dice Freud, seguramente parece que veo que hay alguien que sabe aquí, no lo sé. La familia es una proyección en lo social, y lo social es un micro y aparece en la familia. Entonces, Sí, sí. en ese mismo sentido, esto que ustedes apuntan precisamente de cómo aparecen este tipo de consideraciones, bueno, habrá que dar cuenta de cómo es que esta construcción aparece. Y para apuntalar también lo que va saliendo en algunos comentarios que veo, bueno, yo podría decir nada más que todo lo que se diga, y esto está escrito, no es algo que yo diga, pero es algo que trabajamos quienes nos dedicamos en análisis, ¿no? Dice un escrito, todo discurso es una declaración. Y sería súper interesante que se puedan leer sobre eso. Cuando yo escribo, yo digo, ¿desde qué lugar lo estoy diciendo? Y me parece que una vida adulta sí tiene varias cosas. Habrá que ver qué es eso, a lo que se le llama, ¿no? Incluso. Esto Sí, estaba bueno, pensando como el comentario que hizo aquí uno de los que está viendo y dice traumas de la niñez, pues yo creo que no son traumas, yo creo que justamente eso es lo que hay que cambiar. O sea, pensar eh, que esto viene
¿de dónde? De un trauma, no, o sea, no es que estemos traumadas, es que más bien, pues existe, hay un problema, y el problema viene desde este pensamiento que está generando, ¿no? O sea, que se está generando en la visión del otro, ¿no? O sea, pues no es un trauma general, es un trauma tuyo, ¿no? O sea, no, o sea, no es un trauma mío, o sea, si yo tuviera un trauma, entonces pues todas las feministas tenemos un trauma, ¿no? Entonces, o sea, creo que ese es el discurso con el que hay que acabar, o sea, tratar de ver que estas cuestiones existen y que se tienen que hacer visibles y que tenemos que entender que ya que lo tenemos que cuestionar, o sea, cuestionar que no, que hay un problema y que existe y que no porque tú digas, ay, pues pues están locas, ¿no? Pues no, o sea, porque tú no lo estás viviendo, o sea, tú como hombre no lo estás viviendo, o sea, como mujeres somos las que lo vivimos. Y sí, yo entiendo que quizá pues también los hombres padecen cosas y todo esto, pero cargar con esta cuestión de ser una mujer que sale con miedo, de una mujer que no se puede vestir como quiere, una mujer que tiene que pensar antes de decir algo, antes de decir algo para que no te cuestionen, pues creo que eso es ya un discurso del otro. Así es. El otro es el que no está como comprendiendo esto, ¿no? Que existe y que aquí está, ¿no? Así es. Sí, me parece, no sé quién esta frase, la verdad no recuerdo, pero me parece que es un filósofo griego que menciona que el hecho de que la mayoría tenga por acuerdo algo, estipulado algo, y la mayoría lo considere real, no significa que sea real, porque por lo regular la historia lo han hecho las minorías. Y por minoría en este momento no me refiero a que el feminismo sea minoría o a entidades menores de minoría, sino a pensamientos. A veces los pensamientos son minoría en un mundo donde, como tú mencionabas al inicio, ya se explicó para los que lo entendieron y para los que lo hicieron, pero no se está explicando para los que vienen y los que quieren cambiarlo, porque no muchos entendieron las reglas del juego o no muchos quieren jugar ese juego, porque parece que es un juego que ya se repartieron las piezas, donde es como jugar al Monopoly y tú empezar con un hotel y el otro empezar con una deuda. Entonces, porque ya vienen con, también muchas personas ya vienen con deudas ante la historia y ya les están haciendo pesar. Por ejemplo, hablábamos ahí en el grupo sobre los años 60 en Estados Unidos, o puedo hablar de Estados Unidos o el mundo occidental, donde dibujan a la mujer en su marketing como la cosifican como si fuera una lavadora, como si se te quema la comida, no importa, no puedes quemar la cerveza, tú nomás ábrela y el hombre está contento, la mujer está detrás de él, o sea, cómo ya claro, no me considero de ideologías, creo que me considero, si de alguna manera me puedo considerar en algún momento, ojalá como humanista, porque no creo que uno tenga la razón del otro, sino que el humano tiene que vivir con sus derechos y con lo que merece, más allá de que si yo soy de un color o otro, o soy hombre o mujer, tenemos que ser lo que somos. Y este tema de que nos están, desde el consumismo, de alguna manera nos están vendiendo una idea de cómo tenemos que ser y sobre todo a la mujer qué debe de ser, o qué es la mujer, o cómo la concibe una sociedad a la mujer, donde la mujer ni siquiera está tomando voto. Exacto, sí, justamente es lo que platicamos, ¿no? O sea, te indican que así debes de ser y que funcionas para unas cosas y que para otras no funcionas, ¿no? Y que eres como el otro del hombre, ¿no? O sea, eres como no eres como tú, eres como la parte del hombre, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no somos eso. Y como lo bien mencionas, o sea, esto son cosas que desde la publicidad se hacen, ¿no? O sea, yo recuerdo que justamente en el documental que vimos, decía que cuando empezó esto de las sufragistas, cuando empezaron a votar, que les enseñaron, ¿no? A cómo iban a votar
se cuestionaban, ¿y por qué al hombre no le enseñaron, no? O sea, ¿por qué para él era como muy natural a ejercer su voto, ¿no? Pero a la mujer sí le tenían que enseñar, ¿no? Entonces, son como muchos factores que hoy en día, pues, sí han causado como lo que decíamos, una naturalización de las cosas, este, y no, o sea, no, yo cuestiono mucho eso, no somos eso que nos están diciendo que somos, ¿no? O sea, somos otra cosa y creo que eso también es lo que busca el feminismo, ¿no? Que la mujer encuentre su propia voz, ¿no? Porque detrás de lo que te dicen que eres, a veces no te sientes identificada y quieres buscar qué eres, ¿no? Y con ello también viene la culpa, ¿no? Porque pues pienso un poco en cuando te dicen no quiero ser mamá, empieza como esta cuestión, ¿no? Pero ¿por qué no quieres ser mamá, no? Es que no, y te venden la idea, ¿no? De que no, pues es que ser mamá es bien padre y criar a niños es bien padre ¿en serio? Entonces viene como la culpa, ¿no? De, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué tengo estos pensamientos, no? O sea, ¿acaso estaré loca? ¿No? Son como muchas cosas que nos atañen todavía, que se naturalizan, ¿no? Que como te decía, se naturalizan porque, pues tu deber de mujer es ser mamá, es quedarte en casa, y si no te quedas en casa viene esta cuestión de, bueno, ¿y por qué acaso estoy mal? ¿Cómo me van a ver, no? También esta cuestión de la presión social, ¿no? Que también te dicen, pues, no, es que, no quiero tocar el tema del aborto, ¿no? Pero hay mucha gente que muchas mujeres que lo deciden y la presión social está ahí, ¿no? O sea, incluso hasta los mismos papás, ¿no? Luego, no, pero no lo hagas, o porque los papás pues traen como todavía más arraigados estas creencias de, no, es que está mal, o sea, está mal que abortes, se va a ver mal, ¿qué van a decir de ti, no? Son muchas cuestiones que como mujer, entonces, bueno, siento culpa, ¿no? O sea, ¿a qué me dejan al final sentir culpa? Porque no puedo tomar decisión ni siquiera de mi cuerpo, ¿no? Entonces, pues, no sé, o sea, son como muchas cosas, ¿no? Que, Sí, que llevan a esta cuestión del feminismo que ahora en día pues ya podemos tomar parte de nuestro cuerpo, ¿no? De decidir si queremos o no tener hijos, de decidir si queremos ejercer cualquier profesión o si no la quieres ejercer también, ¿no? Claro. Pero también está mal visto, ¿no? O sea, todavía dicen sí, sí, sí puedes decidirlo, pero a boca de otros también está mal visto, ¿no? No hacerlo, ¿no? Entonces, o hacerlo, no sé. O sea, ya ni siquiera sabes, ¿no? Claro, y sí, mencionas eso, bueno, vengo de una sociedad pues católica, vaya, que no necesariamente tiene por qué ser conservadora, pero a veces lo es. Y ese tema que dices, si no tienes hijo, pues hazte monja, ¿no? Que todo mi respeto a las personas, a las madres, pero pues también las personas, creo que en la historia ha habido hombres solteros que son solteros y no se les dice, de repente hay comentarios raros donde cuestionan que ya se entra en otra cosa, pero lo voy a mencionar, que cuestionan como el género de la persona, que para mí, pues, vaya, muchas personas tenemos este tema de hablar desde la frustración o desde la ideología que tenemos sin una conciencia razonable. Pero, pues sí, mencionas esto y lo mencionaba, me parece que es la gobernadora Beatriz en el mismo documental, que dice que es que a veces ponen a la mujer contra la mujer porque hay mujeres que están peleando, por ejemplo, lo mencionas. Hace tiempo las mujeres, aquí está la ola de la ilustración en Francia, la Revolución Francesa, cuestionaban los privilegios del hombre, que el hombre decíamos que teníamos privilegios naturales, biológicos, por ser hombre. Como los reyes decían ser hijos de Dios, ¿no? O ser el Dios. Eh, entonces la mujer que no tenía pues derecho a casa, era una posesión. Entonces estas mujeres que están aquí, que están presentes,
voltean atrás y dicen, hay personas que ya pelearon por nosotros, pero ahora como que la misma sociedad está haciendo este tema de una imagen, no sé si meme o imagen, ya no sé diferenciar mucho, que hay una hormiga negra con una hormiga roja en un frasco y llega una mano de alguien fuera del frasco y la mueve y dicen la hormiga negra y la hormiga roja conviven tranquilas en un frasco, pero si alguien las mueve, ellas se van a pelear y la mano, hay que ver cuál es la mano que está moviendo ese frasco, por qué se está moviendo. Y Beatriz hacía una comparación de eso, donde el hombre, precisamente, me pareció interesante, el hombre te da un espacio en la política y las 10 mujeres que quieren participar en la política pelean por ese espacio y hablan mal de la mujer que va hacia la política, que se va a quedar en el puesto, ¿no? Cuando la mujer dice, debiésemos de pelear por tener 10 espacios y quedarnos 10 personas para cambiar esto. Y se me hace importante porque también hace esta mención que a las mujeres se les deja los espacios dañados. Las dejan en la política cuando ya está todo perdido, para decir, ah, la que falló fue la mujer, no fuimos nosotros. Y es curioso esto porque vi un documental hace, me parece 2 años, de Michael Moore, Invadiendo al Enemigo, no sé si siga Netflix, donde Michael Moore va, me parece que es a Islandia, en la depresión del 2008. Había 3 bancos grandes en ese país, el único banco que no quebró fue el de las mujeres, porque los hombres estaban llenos de testosterona, comprando y vendiendo acciones infladas, y la mujer decía, no, espérate, es que hay tiempo, es que ¿por qué lo tenemos que hacer ya? ¿Y por qué ya? Y pensaron, y fue el único banco que sobrevivió. Entonces se me hace curioso este tema, inclusive voy a responder, no me gusta responder a comentarios que de repente pueden parecer de hate, pero voy a responder estos comentarios que empiezan a salir, a relucir sobre esta plática que lo mencionaba al inicio, es una plática, es una charla entre amigos, una charla casual, uno más letrados que otro, o no necesariamente que estemos letrados o no, estamos charlando sobre temas que nos parecen convenientes, y salen a relucir estos comentarios donde pues no estamos buscando la razón, y de repente parece que cuando se habla de estos temas que son vulnerables o están buscando cristalizar vulnerabilidades, molesta y buscamos tener la razón sobre el otro como un dominio, cuando aquí pues estamos charlando, ¿no? No creo que ni Karen ni Héctor busquen tener la razón, ni yo ni siquiera, sino una charla. Pero aquí esto que dices precisamente es lo que hay que dimensionar. Y realmente, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero literal, o sea, la intención que tiene es tocar estas cosas. De verdad, mucha gente no lo dimensiona. Esto que dices, Carlos, es súper importante. No nos hemos dado cuenta que nosotros somos las hormigas y que viene una mano y la agita. Este ejemplo me encantó. Voy a poner un ejemplo que es como normalmente lo pongo, ¿no? Y creo que cuadra en muchos aspectos para que se entienda. He puesto un poco de atención y de repente hay muchos señores que ahorita tienen como 40, 50, no quiero decir que todos o muchos, ¿no? Simplemente lo que quiero decir ahí es que tienen como un formatito, ¿no? Bigotito, cabellito hacia atrás, y así como rasqueteado, ¿no? Muy tipo Vicente Fernández, muy tipo Temerarios, ¿no? Si tú les preguntas por qué traen esa pinta, estoy casi seguro que no pueden dar cuenta de qué. Esa es la mano. Esa es precisamente la mano que no ubican o que no ubicamos. Y precisamente nos perdemos en estas matices. Ah, no, pues es que tú empezaste, no, es que yo, es que tú, es que eres roja, sí, pero yo soy negra. Bueno, ¿eso qué sentido tendrá? Y algo que se está planteando precisamente es eso. Me hicieron recordar una canción de Resorte, seguramente es un grupo que han escuchado, y queda mucho en este contexto. Él no se ha dado cuenta que viaja sobre un bicho que viaja a tientas. Y lo peor es que confía sobre eso. Y lo toma como una realidad, como si no hubiera más. Y el tema es que de repente es eso. No, claro que hay más. Pero ¿hasta dónde realmente uno se puede permitir hacerse estos cuestionamientos? Porque si lo pensamos un poco, claramente hay situaciones que van a tocar en lo más fundamental de lo que tú piensas. Y
que también tendríamos que pensar, ya lo decían ustedes de inicio, creo que lo fundamental es más allá de hacer distinciones de colores, de razas, de idiomas, pues literalmente todos somos humanos. Y esto no es nada nuevo. Lo vimos en este documental, pero de verdad, la condena que tenemos es que si no sabemos de la historia, lo vamos a repetir. Esta frase no es mía. Condenados a repetirla, claro. Claro. Y Martin Luther King tuvo esta misma escena. Esto mismo, eran agredidos, eran vistos, eran soslayados, bueno, era todo lo que conocemos. Y realmente hasta dónde hemos hecho una crítica sobre esto, pero una crítica particular. O sea, hasta dónde realmente de todo lo que yo hago con un acto natural, voy a ponerlo así, esto que decías, ¿no? Esto que parece que es un hecho innegable, es precisamente desde donde hay que empezar. Esto que yo tengo es algo que debo de tener. O sea, sí me toca y pregunta, ok, sí, ok, me toca. ¿Y por qué no es para todos? ¿No? Sí, claro. Sí, sí, aquí están haciendo menciones. Pues bueno, lo mencionaba sobre el reino animal, la diferencia entre los animales y nosotros es precisamente la conciencia. No sé si como tal haya feminismo, pero no sé, puede llegar a ser falsa equivalencia a lo que mencionas. Hay que comprender también que en la historia la mujer negra ha sufrido más que la mujer blanca. Sí, también podemos pensar en eso, pero creo que al fin se trata sobre la mujer y sobre el hombre, porque el feminismo, a lo que yo tengo idea, que les menciono, no estoy en ninguna corriente. El feminismo también trata sobre el hombre, también hay hombres que han sido atacados por el mismo machismo, ¿no? Creo que aquí el tema es que de repente cuando se tratan temas políticos se tiende a polarizar el tema, extrapolarizar el tema y se pierde el matiz de la plática, nos vamos por vertientes y entra mucho la percepción de lo que tú vives, sobre cómo lo vives y en qué momento lo estás viviendo y también cómo lo quieres sentir. Y el sentimiento es muy difícil de transmitir y de quererle decir al otro, mira, siento esto, porque es muy difícil que haya dos Carlos, tú me clones y me pongas en la misma situación, seamos genéticamente iguales, la conciencia va a ser totalmente diferente. No me atrevo a asegurarlo porque hasta el momento espero que no haya pasado que hayan clonado a alguien y los hayan puesto a vivir, pero nos metemos mucho en vertientes. Aquí lo que se trata es como de visibilizar estos temas que en su momento, o lo está haciendo también Black Lives Matter, solo que mencionan el tema sobre la mujer negra. Si nos vamos por esa vertiente, también podemos hablar de que la persona o el negro que está en África no es el mismo que es el afroamericano. Y muchas veces el afroamericano no se representa como afroamericano, él es negro americano, no necesariamente es de África, no porque sea negro soy africano. Entonces, si nos metemos en esos matices, es muy difícil darle una corriente al pensamiento, entras en percepciones y se vuelve relativo, y lo que precisamente se busca en estos temas es que no sea relativo, es que sean hechos. Entonces hay que juzgar el hecho, y al hecho hay que entender cuándo sucede, en qué momento sucede, y en qué paradigma sucede, y cómo sucede. Porque también las primeras mujeres esclavas también en data occidentales también fueron blancas, también hubo esclavas blancas. Nos vamos a Escandinavia, nos vamos con los vikingos y pues casi esa sociedad casi se hizo de esclavos. Y también esa sociedad tenía derechos muy fuertes con las mujeres. Las mujeres tenían posesiones y podían ser reinas, podían ser, se me va el nombre, pero eran vikingas, tienen otro nombre, escuderas, pero estaban junto con el hombre y podían ir a esclavizar, que precisamente era un derecho que tenían los vikingos, esclavizar, saquear, e ir a matar, e ir a otros lugares. Entonces eran vistas como iguales. Al menos de que fueses esclavo, no estabas a la par de esa sociedad, pero las mujeres y el hombre estaban en una sociedad, pues, perceptiblemente igual y equitativa. En algunos momentos, claro, existen las jerarquías de poderes, como en todas sociedades. Pero es este tema,
cuando se hablan de estos temas, y perdón que usted que esté comiendo tiempo, pero cuando se hablan de estos temas, tendemos a polarizar e irnos por vertientes que al final de cuentas no nos llevan a nada y se pierde la plática, se pierde lo que se quiere lograr. Es como si yo te hablo de fútbol, me gusta el fútbol, te hablo de las Chivas, pero también me gusta el Real Madrid. Yo no puedo comprar las Chivas con el Real Madrid porque son dos historias diferentes, son dos equipos totalmente diferentes, en dos países diferentes, pero sí podemos hablar de fútbol. Pero no puedo decirte que las Chivas van a contratar a Cristiano Ronaldo y el Madrid va a contratar a Héctor Reynoso, porque son dos cosas diferentes en el mismo contexto que es el fútbol. Igual, pues para seguir con la plática, regresando al tema se me va el nombre de la diputada de Oaxaca, pero menciona que en el primer momento en que quiere ejercerse como que voten por ella de presidenta y pierden, los hombres se enojan y van y golpean a todas las mujeres en esas elecciones. Y les dicen, oye, yo les dije que ustedes no pueden votar. Sí. Sí, o el papá, ¿no? Que le dice, tú no puedes ser diputada, ¿no? O sea, o justamente la misma protagonista dice, si yo me hubiera quedado aquí, hubiera terminado como mi hermana, ¿no? Con 10 hijos y casada a los 12 años, ¿no? Porque pues así es, y de hecho, quizá aquí en la ciudad ya no se viva tanto, pero si nos movemos a otros lugares, como en lugares recónditos de ahí de Oaxaca o así, vamos a encontrar que todavía esto existe y está muy visible, ¿no? O sea, que todavía las mujeres, no pueden decir nada porque incluso son violentadas, ¿no? Por su misma pareja. Entonces, quizá también tendríamos que pensar que por eso todavía está esta corriente del feminismo, ¿no? Porque nosotras como mujeres de la ciudad hasta ridículo se les hace, ¿no? Salir a marchar y todo esto, pero entonces ya la marcha no es para una, sino también es para la mujer que todavía sigue en sus pueblos siendo violentadas sin poder decidir sobre ellas mismas, ¿no? Entonces, hay que pensar que también estos movimientos sirven para otras mujeres, ¿no? O sea, para otras que todavía no han sido escuchadas ni vistas, ¿no? Así es. Y esto que precisamente comentas, Karen, es súper importante, algo que igual con este documental encontré, esas ideas que hoy se ocupan tanto, ser visibilizada, empoderarse, vienen desde allá. Otra vez, si no conocemos desde dónde han surgido, creo que nos perdemos, como decía Carlos, en el contexto. Algo que, dado a lo que me dedico, algo que aparece en el condicionamiento humano es que de repente tanta violencia que se genera. Tenemos el ejemplo de Jeffrey Dahmer. Ese es algo que podemos tocar todos, porque al final todo esto viene a ponerse. A Jeffrey Dahmer nunca lo cuestionan porque era un hombre blanco. Curiosamente, él se va a un lugar donde toda la gente estaba acostumbrada a los olores fétidos y a las matanzas constantes. ¿Quién podría dudar? Y si ustedes ven la serie, algo que dice Jeffrey Dahmer constantemente, bueno, pero yo soy un hombre blanco decente. Y eso era suficiente para dejar todo en paz, ¿no? Algo que no comprendemos a veces es que este estímulo al cual se habitúa cualquier persona, piensen en una relación, en un entorno, uno se habitúa, pero en este hecho como de habitar, o sea, uno también habita en esos lugares, ¿no? Y el estímulo es tan constante que de repente se deja de observar y pasa esto, se naturaliza y aparece como de, bueno, pues es que siempre ha estado ahí y la realidad es que no. Lo que yo al menos pretendo hacer con todo esto es que precisamente que den cuenta los hombres que realmente esta manera de pensar no solo es de las mujeres, es decir, esto no es de géneros. Porque en realidad aplico una frase bien sencilla, de verdad, y ese es como el punto. Si lo que yo creo que es un derecho para mí,
es solamente mío, entonces eso no es un derecho, eso es un privilegio. Ya les dije cómo son los privilegios. Son moronas que nos da esa mano y que nos hace pensar que tenemos algo privilegiado. Y bajo ese argumento se hace todo lo que vemos. Y en realidad la pregunta es, eso tiene que ser cuestionado. Tiene que ser cuestionado bajo muchos argumentos. Y entonces, ¿qué es lo que se puede presentar? Es precisamente tal vez acá, ¿cómo podríamos buscar un movimiento en esto? Primero, creo que todos los hombres específicamente es preguntarse si realmente esto que tenemos es un derecho. Y si ese derecho realmente es eso. Lo voy a poner de esta manera para que haga efecto. Todos tenemos estos eventos con los bancos, ¿no? Espero no me cierren las cuentas. Y el banco usa maneras precisamente para poder obtener ciertos beneficios. Y ahí está, ¿no? Yo te voy a dar beneficios. Y después de un tiempo te das cuenta y eso ya no son beneficios, ya son deudas. Y después ya no puedes con eso. Y después ya no era un beneficio, es algo que se usó para mover más cosas. Y literalmente tú te quedas ahí. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Esto que nos dan es en realidad un beneficio? Y creo que este ejemplo queda muchísimo. Entonces, Yo creo que también esta cuestión que dices, o sea, también es importante porque me pone a pensar que cuando incomoda algo, pues es porque algo lleva, ¿no? Entonces, eh, las mujeres hacen todo esto porque pues se sabe que desde hace mucho tiempo pues no han sido como vistas y las protestas pues sirven como para hacer eco de ellas, de que aquí estamos y de que tenemos voz, ¿no? Decía una maestra que somos indómitas, ¿no? O sea, no somos domables, ¿no? Entonces, hacemos ruido, unas no hacen tanto ruido, se quedan calladas, pero son muy inteligentes, entonces, aceptan lo que les dicen, pero también a la vez, pues, terminan saliéndose con la suya, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de las protestas que se ha hecho es porque, pues, durante siglos hemos sido silenciadas y a la actualidad, pues, queremos que con estas marchas nos escuchen, ¿no? Para eso sirven las marchas, o sea, y si te incomoda, pues está funcionando, ¿no? Sí, y mencionas, y quiero comentar esto depende a qué le llamamos violencia, porque violencia son muchos actos muy diferentes y hay todo tipo de violencias que no necesariamente, el jugar fútbol es un tipo de violencia si yo te me barro. Entonces hay que entender también qué tipo de violencia es la que se está efectuando. De hecho, en el fútbol hay uno que se llama violencia innecesaria. Violencia innecesaria es que te barriste de más y tarjeta amarilla o roja, dependiendo del grado. Hay que entender que la violencia es necesaria en el día a día, pero hay que entender qué tipo de violencia es la que se está ejerciendo. Sobre lo que mencionan las marchas violentas hacia los monumentos o esto, hace poco en Black Lives Matter y en este tema de los nativos americanos, voy a mencionar, no sé si se menciona personas de color o negros, como yo tengo el concepto, no me gusta diferenciar persona de color o negro, creo que cuando hablas así es como también hacerles como un tipo de despección, pero bueno, la verdad es que no sé y pido una disculpa si ofende, pero empezaron a tumbar monumentos de los confederados en Estados Unidos. Hubo una discusión, ahí estaba Donald Trump de presidente y muchos decían son monumentos hacia una guerra pasada, histórica que ya pasó, ok, pero varios eran esclavistas. ¿Cómo quieres que yo me sienta en esta ciudad viendo que a lo mejor hace 2 generaciones mi abuelo fue esclavo de esa persona? ¿Cómo quieres que yo lo viva? Para mí, no voy a ahondar mucho porque les comento, soy ignorante, pero para mí este tema de los monumentos, no sé si les pasa en sus pueblos, por lo menos aquí en mi pueblo, cada 3 años que entra el nuevo presidente, cambian el color de las patrullas, los rotulan al partido político que ganó, cambian a veces hasta la presidencia de color, cambian las calles a veces de color, cambian a veces hasta los letreros de las calles de color, todo para que sepas que el que rige es el color tal o el color tal. Y eso no lo estamos criticando de nuestros impuestos, lo damos por sentado. Ganó por el que yo voté. A mí no me incomoda que grafiteen,
que pongan algo en los monumentos, que hagan este tipo de manifestación y de expresión, que no considero que sea más allá que una expresión en donde menciona Karen. Quiero que nos vean, quiero que sepamos que estamos aquí, que estamos aquí y que existimos de alguna manera. No me incomoda en lo personal, no me incomoda, habrá opiniones diferentes, porque pues, son impuestos que si se van al derecho de libre expresión de las personas, no me incomoda y como toda enfermedad, me voy a referir a toda enfermedad, alguien se ha quebrado un pie, alguien le ha picado un animal que le saque pus, toda enfermedad requiere de un tiempo de sanación y en algún momento esa enfermedad se ve fea, se ve violenta, se ve incómoda. Y en ese momento dices, ok, se está sanando esta parte de la enfermedad, esta catarsis de la enfermedad. Cuando vas a terapia, que vas por una ex, que vas por algo así, sales de terapia, pero no sales sanado totalmente de la ex. Va a llegar una borrachera y te vas a acordar de ella y le vas a querer volver a llamar y vas a decir, ok, pero tengo herramientas para no hacerlo. ¿Cuáles son esas herramientas? Respirar 3 segundos, tranquilizarme, detener una herramienta que tú tengas. Pero va a seguir pasando esto, entonces son procesos que hay que entender que son procesos y que no nos van a gustar a todos y que no están hechos para que nos gusten a todos. También soy consciente de ello, porque yo en lo personal, y lo voy a decir de manera muy personal, yo no he vivido eso, yo no he vivido lo que menciona Karen, yo no he vivido la situación en la que yo vaya y me incomoden en el transporte público. No he vivido esa situación en la que menciona Karen de que si voy a regresar a mi casa, tal vez en algún momento sí he dicho, ojalá no me roben mi celular hoy, ojalá no me roben mi cartera, ojalá no me asalten. Pero nunca he sentido que, ay güey, ojalá, la verdad es que tengo mucho miedo y tengo mucho nervio de salir hoy y no regresar. Sí son situaciones, todos tenemos libre expresión, la libre expresión en situaciones donde daña al otro, pues se termina. ¿No? Dice, no sé si es de Benito Juárez, pero Benito Juárez es el conocido en América que lo dice, me parece que es un ilustrador francés, el respeto al derecho ajeno es la paz. Claro, sí, claro, y yo también todo esto lo pienso porque pues yo tengo 2 niñas, ¿no? Y así por la misma situación que se vive, me da miedo, ¿no? Que esto siga pasando, ¿no? O sea, que no les debes de generar ese miedo, claro que no, pues, pero pues es inevitable, ¿no? Y pensar que si me puede pasar a mí, también les puede pasar a ellas, o sea, es como terrible, o sea, vivir con este miedo, o sea, sí es, mucha gente dirá, pero es que no vives con miedo, ¿no? Pero sí, o sea, uno sí vive con miedo y vive con miedo por una misma, por sus hermanas, por sus hijos, por sus primas, por su mamá, o sea, vive con miedo, por ellas también, ¿no? Entonces es eso, o sea, creo que el feminismo no está mal, creo que la causa de todo esto es que no hemos comprendido que al fin y al cabo todos somos seres humanos y que todos nos tenemos que respetar, que la vida de uno es igual a la del otro, entonces pues yo creo que esa es la raíz del problema, ¿no? Que debemos de entender que más allá de ser hombres o mujeres, somos seres humanos. Y es que ahí también yo me sumo con ustedes, o sea, precisamente esto que dice Karen, ¿no? O sea, yo tengo una hija, tengo una madre, tengo una abuela y literal, eso no le escapa a nadie. No importa quién sea, eso no escapa. Y algo que aparecía en un video y en una de estas manifestaciones, y me gustaba mucho cómo lo decía la señora. Me parece que era en uno de los videos que apareció en las manifestaciones. Y yo vengo aquí para gritar porque le pasó a mi hija, ¿no? Y precisamente es cuando realmente se contextualiza. Bueno, ¿y si le pasara a mi madre? ¿Y si le pasara a mi abuela? No, entonces ahí sí tenemos problema. Oh, wow, entonces ahí sí, ya tenemos problema. Y eso es lo que no se alcanza a dimensionar. Ese es el problema real. Hasta que no tienes precisamente ese contacto, al menos ese pequeño roce, es cuando empiezas a decir, oye, sí tenemos un problema. Oh, wow, como si hubieras descubierto no sé qué. Cuando eso ya tiene, y es
precisamente donde ya lo decía, si no nos ponemos a cuestionar, ¿no? Algo que va apareciendo acá y que puedo aportar en ese sentido, mucha gente cree que tomamos decisiones conscientes. No lo digo yo, lo dicen las neurociencias y también nosotros trabajamos con esto en el psicoanálisis. Más del 90% de las decisiones son inconscientes. Y eso también ya lo dijo Freud, nada nuevo. Eso no tiene mucho. Qué interesante, ¿no? Para que precisamente se piense qué es lo que se está abordando cuando se dice que esto aparece natural, ¿no? ¿Natural a qué? Sí, y bueno, aquí mencionan este tema de las... Creo que va a ser el último comentario que voy a tomar por el momento para irle dando cierre entre los tres, pero sí me gustaría acatar este comentario de que quien quiere ser escuchado, escribe, habla, no violenta, tendríamos que revisar la historia y no sé si seas de México, por lo menos en México la revolución de nosotros fue en los 1910, 1917 y no sé si Pancho Villa quiso hablar con el presidente y el presidente le dijo, ¿sabes qué? A mí no me importan tus derechos. Emiliano Zapata dijo, oye, pues tierra a los campesinos y el presidente le dijo, ¿sabes qué? Para los burgueses o si pasó ese tipo de cosas donde no había igualdad y la única solución fue, hey, compas, este país no se hizo para nosotros, pero aquí vivimos, hay que cambiarlo. La independencia igual. Las guerras han sucedido así. Últimamente, gracias a Dios, no están pasando esas guerras en México, porque en Ucrania está sucediendo y en Rusia. Son un tema totalmente aparte, un contexto totalmente aparte, pero vaya, las guerras ideológicas también han llevado este tipo de cosas, ¿no? Está el marxismo, que aquí comentaba alguien que me gustó, creo que es Jonathan, sobre el urbanismo, que toma clases de urbanismo y dice que las urbanidades están hechas solo para la producción. Y tenemos que entender que la historia, por lo menos en Grecia, estaban hechas las ciudades para el pensamiento. Los filósofos iban al pueblo y platicaban y dudaban y tenían un espacio, un ágora donde, oye, ¿cómo sería esto? ¿Y qué pasaría con esto? No nos vamos tan lejos, creo que aquí en Oaxaca hay una universidad, Monte Albán, que sucedían cosas muy similares, nomás a veces la historia se pierde o no se tiene o no interesa porque también la historia es cara. Tener historia presente es caro, escribir es caro, no es algo barato y ahora depende de, por ejemplo, aquí la SEP, ¿qué te está enseñando? Por ejemplo, yo como mexicano, ¿qué me enseñó la SEP? Hay mucha historia fallida, hay mucha historia no real, hay mucha historia que se creó precisamente en la revolución para que tú creas que este es cierto héroe o cierta cosa. Yo por lo menos, yo viví una educación católica donde también llevamos a la SEP. Y entonces yo entro a clases de valores y en valores me enseñan la revolución cristera, porque estoy en una zona cristera. Y luego me enseñan el libro de la SEP y me dice que los cristeros estaban mal. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Y por qué le voy a hacer caso a alguien? Entonces es donde tienes que empezar a mimetizar tu pensamiento con lo que tú eres y empezar a juzgar el pensamiento que te están dando. Creo que va más allá de estos comentarios que de repente parecemos bots, comentarios que repetimos, que con todo respeto te voy a decir, no me estoy refiriendo a tu persona, no me estoy refiriendo a nadie en específico, pero de repente cuando lees comentarios sabemos que hay bots pagados en ciertos videos. Y en algún momento una maestra me dijo en secundaria, oye, Carlos, ¿no se te hace que estás haciendo mucha cacofonía? Y se me hizo gracioso porque mencionar la palabra caca es como gracioso, ¿no? Dije, maestra, ¿a qué se está refiriendo? ¿Me huele la boca? No, esos gritos que haces como para molestar al salón, ese ruido blanco que estás haciendo se llama cacofonía. Repetir cosas sin sentido. Hay que a veces detenernos y empezar a verle más trasfondo a las cosas. Que aclaro, en el feminismo de lo que sé, hay varias corrientes, hay varios pensamientos, y como en todos los movimientos, no puedes estar de acuerdo con todos, o no necesariamente tienes que estar de acuerdo con todos, y si hay movimientos más radicales que otros. Precisamente para eso es la historia, para no radicalizar la conciencia, ni el pensamiento, ni las ideologías. Una persona que no es mutable
me parece que se está quedando en el pasado, porque abre tu celular el día de mañana y busca la noticia de la noticia de la noticia, va a haber un mundo de noticias. No te quedes en la primera página que te da Google, porque es el algoritmo que te está dando sobre lo que ya buscaste anteriormente. Pídele el celular a tu hermano, pídele el celular a tu hermana, pídele el celular a un conocido o a un desconocido, como hacía Sócrates. Oye, ¿por qué crees esto? Y ve su algoritmo y vas a ver que tengas el mismo Google, a lo mejor aunque tengas el mismo celular, la información que te va a salir es totalmente diferente sobre el mismo tema. Hay que rascarle a las conciencias, hay que molestarnos poquito, porque sí soy creyente ferviente de que la molestia hace a la conciencia. Tenemos que molestarnos con lo que tenemos y tenemos que molestarnos con lo que nos están dando y tenemos que dudar. Sí, así es. Cuando incomoda es lo que decíamos, ¿no? Cuando incomoda y hace ruido, pues ahí es. Sí, me gustaría, perdón, mira, vamos por una hora. La verdad es lo que les comento a los invitados. Las pláticas son muy buenas, me las estoy pasando muy bien. Inclusive estos comentarios sirven pues para dar pie a más charla, porque son comentarios que más que molestar, como lo decía Karen, son comentarios que incomodan y son comentarios que el mundo está diciendo y qué bueno que se dieron en esta plática por poder absorberlos y poder platicarlos y si se sirve de conciencia y también si yo estoy en lo equivocado lo tomo y lo aprecio y veo si de tu parte puedo tomar algo, una retroalimentación, totalmente lo voy a tomar. Les quiero abrir la invitación, que precisamente lo que les mencionaba en esta semana, nos estamos preparando. Pues quería abrir el tema sobre el feminismo, creo que es algo que a pesar de que se da mucho, yo no lo había tocado, lo había tocado con María, la historiadora, María Giuffre de Nerds por la Historia, que estuvo muy buena y la verdad tiene comentarios muy buenos. Pero quiero seguir tocando esos temas, entonces les abro la invitación a que después a lo mejor atacar un punto en específico, un concepto en específico sobre el feminismo, sobre una ola en específico, sobre un momento exacto de la historia o sobre la actualidad. Me gustaría, pues de mi parte, agradecer, de mi parte decirles a todos muchas gracias. Si alguno de los que están ahorita en vivo quiere hacer alguna pregunta para los invitados, quiere hacer algún comentario, es recibido. Me gustaría que lo tomen desde la manera más consciente y que hagan el comentario agradable, no necesariamente que me haga sentir bien y que seas condescendiente, sino pues, agradable y respetuoso. Y darles pie a ustedes a que si quieren hacer un comentario, si quieren ir cerrando con algo, pues, bueno, dejarlos hablar, vaya. Me refiero a ustedes, Héctor y Karen. Perdón. Sí. Pues yo agradecerte por el espacio. Yo también, pues me vengo como sumergiendo en esto del feminismo apenas, pero es una cuestión que me gusta también, o sea que voy entendiendo, porque pues no sé, tengo esta clase que te comentaba de narrativa escrita por mujeres y me empiezo a dar cuenta de muchas cosas, y empiezo a entender cuestiones que no había, que ni siquiera había visto, ¿no? Entonces, como dices, esta fue una plática así como muy casual, porque creo que ninguno de los tres está abocado a alguna corriente, ni está a favor ni en contra, creo que más bien es un punto de vista personal. No lo tomen pues como algo que queremos que, que se les quede, si se les quiere quedar, si no, pues no, pero esperamos que de alguna manera también sí hayan podido comprender que es importante, ¿no? Este tema, ¿no? Y pues nada, muchas gracias por el espacio y pues aquí seguimos. Bueno, pues acá esto me sonó igual como para cerrar, decía, ¿no? Un poco cómo hacerle. Hoy estaba leyendo algo precisamente. Alguien en Instagram estaba presentando cómo de repente un análisis puede hacer una producción, psicoanálisis específicamente. Y él hablaba de la intervención de un tercero. Y me sonaba mucho como lo decía un poco Karen, ¿no? Qué bueno que no estamos apegados a ninguno, que tal vez qué bueno que no tengamos tal vez toda esta inmersión,
porque eso nos da la capacidad de poder hacer una relación desde una terceridad, o sea, desde otro lugar que nos permite ver un poco más amplio. Pero esto no solo lo pongo en ese lugar, lo vuelvo a poner en el mismo discurso de Karen. Cuando uno empieza a darse cuenta cómo está estructurado todo esto, empiezas a preguntarte en realidad qué es esto que se tiene. Y les puedo decir que hasta donde voy no se ve nada bien. Esto que parece que tenemos como privilegios, como derechos, en realidad no lo son. Lo voy a poner así, son los hilos que nos prestan, y lo voy a poner así. Y creemos que eso nos está proporcionando algún tipo de valía, valor, no sé, es una cosa curiosa. Y como ya lo decía, uno no se da cuenta sobre lo que está montado y lo toma como algo natural, como algo siempre ha estado ahí, siempre ha sido así y así se va a quedar. Y algo que decías, y con eso cierro, Carlos, es curioso el ser humano porque se hace historias muy curiosas, pero algo que no se da cuenta es precisamente del cambio, cosas que ya están dichas en muchos lugares. Lo que aprendimos hace 6 meses ya se caducó. Imagínense qué pasa cuando terminan una licenciatura. No recuerdo bien esto en la parte biológica, no sé, después de cuarto tiempo, las células del cuerpo literalmente todas son nuevas. Ya no tienes ninguna de la que tenías antes. Creo que ahí hay mensajes muy claros, que si nosotros no comprendemos realmente qué es lo que nos está diciendo esta naturaleza, que eso sí es propio, porque ahí está, que algo que tú decías, Carlos, el cambio es natural. Y de repente, como bien decía Karen, si esto está generando precisamente ruido, yo me sumo para decir que bueno, porque precisamente creo que eso es lo que se necesita. Y sí, lo pongo así, y qué bueno que salga de una boca que no sea de una mujer, ¿no? Porque sí es necesario que esto suceda. Sí, sí, y bueno, a lo mejor me faltarán los datos, pero no sé si el feminismo ya mató a alguien o, o ya generó esa violencia, porque hablaba de la guerra, pero no están en una guerra ideológica más allá. No he visto una mujer o en una manifestación que alguien cuelgue a alguien. Pasan este tipo de cosas que ya consideraría, pues, de lesa humanidad de alguna manera. Y a lo mejor el siguiente tema pues sería este tema también de, pues, mencionabas el aborto, los derechos incomodan, pero creo que estos temas, el aborto lleva sucediendo mucho tiempo. Lo que quieren es hacerlo en un lugar sano y no todos lo van a hacer, no porque esté el derecho lo vas a hacer. Yo conozco gente que tiene derecho a tomar pero no toma. Conozco Ujú. gente que inclusive les molesta, ¿no? Este tema de, y a lo mejor estoy haciendo una falsa equivalencia o polarizando, pero estábamos en una fiesta y, oye, ¿por qué no te tomas una cerveza? Pues es que no me gusta tomar, ¿no? Nunca he tomado y no me interesa tomar y estoy pasándomela muy bien aquí contigo. Creo que con la charla basta y con el lugar en el que estoy y mis amistades. Entender que los derechos no es porque vaya a sucederle a todo mundo y que no necesariamente lo vas a hacer, ¿no? Mejor uso estos temas burdos porque pues, en Estados Unidos todos tienen derecho a portar armas, pero no todos tienen armas. Entonces, estos derechos hay que entenderlos, que son para la humanidad y que son para que la gente viva mejor y que son para que no mueran en fosas clandestinas, que no sucedan este tipo de cosas. Sí, bueno, ese sería otro tema, Mario. Quiero ya ir cerrando para no alargar, porque es un tema muy largo y sí, sí lo entiendo, pero eso ha sucedido desde siempre, como está la de Juanito y el Lobo, en los vikingos precisamente, que es una sociedad que me gusta. Pues tú le llamabas ladrón a alguien y si tres lo decían, lo corrían de la sociedad por ladrón. Sí entiendo y es un tema a veces triste lo que dices que suceda, pero bueno, son temas, cuando la sociedad está cambiando, pasan muchísimas cosas que no entendemos hasta que se trate de hacer un nuevo orden, porque esa es la palabra,
nuevos órdenes, que mencionaba alguien, los paradigmas del pasado son los clichés filosóficos del presente. Lo que decía Nietzsche en el pasado, lo que decía Freud en el pasado, lo que decía Sor Juana Inés en el pasado, ahora son cosas muy comunes, ahora son cosas que repites. Pasa ahorita con esta frase que Rusarín está tomando y que me parece pues muy, muy bien, porque está haciendo divulgación filosófica. ¿Por qué crees lo que crees? A lo mejor alguien que está en la academia dice, pues es que no es mucho, y ok, pero está popularizando que pienses. Me parece bastante bien. Entonces, para cerrar, pues sí, mi mensaje a las personas sería, hombre, charla con una amiga, sal con una amiga, con una prima, con una hermana, con tu mamá, con tu abuela, charla con ellas, pregúntales cómo se sienten, cuál fue la última vez que alguien me volteó a ver mal, si hay la confianza, tal vez, si alguien en la escuela se quiso propasar, porque hay estadísticas muy fuertes de más o menos, y me voy a ir bajito, del 45% de las mexicanas han sufrido algún tipo de maltrato o abuso sexual. A lo mejor pudo haber sido tu vecina, a lo mejor está en tu familia, a lo mejor no lo has hablado, a lo mejor ya lo sabes y no lo quieres hablar. Trata de charlar, aquí mencionan el ser empático, sí hay que ser empáticos, hay que entrar en esa empatía, sal y charla, creo que una charla basta, a mí me han cambiado mucho las charlas, inclusive de esta charla me llevo grandes cosas. Sal, charla, pregunta, hazte preguntas, platica, no te quedes en tu mundo, el mundo es muy vasto, y como diría el Principito, oye zorro, pues hay que movernos de este mundo que hay que llegar a la flor, aunque me lastime. Entonces, pues muchas gracias, invito a todos a que se suscriban al canal, antes de que se me olvide, que está medio difícil que lleguen a YouTube. Los invito a YouTube, a que se suscriban, en Spotify también va a estar el contenido, los invito a que sigan a Karen, a Héctor, y quien necesite algún tipo de servicio psicológico, pues Héctor puede fungir en esa función. Héctor está en esos temas. Entonces, muchas gracias, mucho amor, muchas bendiciones para todos los que escucharon. Tómense las cosas con calma cuando sea con calma, y cuando sea algo que les moleste, también está bien enojarse. Buenas noches a todos, gracias a los que estuvieron. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Bye.